Bueno, sobre esta causa del fraude al FUT, que primigeniamente luego da lugar a toda la investigación que lleva al caso Penta, ayer entrevistamos aquí en este mismo espacio a Marisa Navarrete, ex funcionaria de Impuestos Internos. Ella ha realizado una serie de denuncias contra el ex subdirector jurídico de Impuestos Internos, Jorge Torres. Y precisamente, como siempre, para entregarles los dos lados de la noticia, nos acompaña ahora el ex subdirector Jorge Torres aquí en CNN Chile. Señor Torres, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Marisa Navarrete ayer reiteraba algunas denuncias aquí en CNN Chile. Concretamente, ella decía que había llevado esta denuncia previa, pero que usted había tomado la decisión de no plantearla a la Fiscalía y por eso ella había tenido que ir personalmente, saltándose el procedimiento interno, ante el fiscal Gajardo. ¿Es cierto eso? Bien, en primer lugar quisiera aclarar que Marisa Navarrete tuvo alrededor, el caso en su poder, alrededor de 2 meses y medio. 2 meses y medio tuvimos que esperar para que ella me enviara ese correo. En esos instantes ya la Fiscalía, es decir, la Contraloría Interna del Servicio, conocía del caso. Además, los contadores se habían autodenunciado el 21 y 23 de enero. Una autodenuncia que no era por delito tributario. Una denuncia que no era por delito tributario, pero era una denuncia donde describía exactamente los hechos. Están descritos todos los hechos. Quien califica el delito será, por una parte, el Ministerio Público y finalmente el juez. Es decir, ellos ya estaban autodenunciados, los antecedentes estaban en conocimiento de la Contraloría Interna y se estaban siguiendo el sumario interno respectivo. ¿Pero por qué en mayo no se toma la decisión de no presentar los antecedentes ante el Ministerio Público? En mayo no, ¿no es cierto? Estaba en Contraloría Interna. Marisa se demora 3 meses, 2 meses y medio, y lo plantea por ahí por el 23 de julio. Y no es que las razones son las que he señalado. Se habían autodenunciado, no teníamos obligación, y nosotros teníamos la obligación de realizar nuestro proceso de recopilación de antecedentes y alcanzamos, de los 122 contribuyentes, solamente alcanzamos a tomar 47 declaraciones juradas. ¿Por qué recién en agosto se produce esta entrega? Esto se produce, esta entrega, porque yo recibo un correo del fiscal, ¿no es cierto?, Carlos Gajardo, en el que él me señala que le habían transferido la causa. Eso está en un correo. Y a él le habían transferido la causa. Situación que, ¿no es cierto?, a mí ahí ya, ¿no es cierto?, posteriormente, ya cuando ya estoy fuera del servicio, empiezo a averiguar, bueno, cómo fue toda esta trama, porque el fiscal se entera el 5 o el 7 de agosto, cuando Marisa va a la Fiscalía. Yo nunca le di una orden a Marisa, ni su jefe directo, ni nadie, de no denunciar, porque eso es, cualquier funcionario público puede denunciar, cualquiera, no el director, no el subdirector. Ahora... Pero perdón, en caso de un delito tributario, el Servicio de Impuestos Internos es el que tiene la facultad exclusiva de iniciar la denuncia. Es efectivo, eso es efectivo. Pero Marisa había planteado lo relativo al delito funcionario, a un delito común, a una persona que ya se había denunciado y quería denunciar a la pareja de uno de los contadores. Pero usted dice que recién se hace la denuncia luego de que el fiscal Gajardo va y le dice, mire, ya tengo esta información. ¿Eso no demuestra que se demoraron mucho? Que finalmente se tuvieron que esperar a que el propio fiscal fuera quien, por otra vía, obtuviera esa información. ¿No debieron haberse adelantado ustedes que tenían la información previa? Nosotros ya no había requerido el fiscal Klenner. Estábamos trabajando, ¿no es cierto?, esto. Porque esto no solamente se produce en Santiago, esto se produce, ¿no es cierto?, también en Concepción. Uno de los contadores que acaba de ser condenado es, ¿no es cierto?, de Concepción. Es decir, se hizo todo el proceso de recopilación de antecedentes. Y quiero agregar una cosa más, porque acá el día de ayer se dijeron algunas imprecisiones realmente terribles para los funcionarios que están en servicio activo del Servicio de Impuestos Internos. Poco menos se generalizó que aquí todos los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos son corruptos. A mí me parece que esa afirmación realmente es lamentable. Nadie afirmó que todos los funcionarios fueran corruptos. Es una interpretación que hace usted.
Yo escuché y vi la entrevista, y Marisa, ¿no es cierto?, generaliza de un modo, ¿no es cierto?, espectacular, y además señala a ella una cuestión que ya me pareció lo relativo a la DGC, que nunca le había llegado un caso de la DGC, ¿o estoy equivocado? Eso es correcto. Ella dice que nunca en los 2 años en que estuvo recibió un solo caso de la Dirección de Grandes Contribuyentes, Bueno, que fuera una denuncia penal. Eso es no conocer el servicio. Precisamente eso es no conocer el servicio. La DGC levanta el caso. Si no, no tendríamos algunos casos, ¿no es cierto?, actualmente vigentes, y quien lo toma es el Departamento de Delitos Tributarios. Por eso a ella nunca le llegó un caso de la DGC. La DGC es la que mayor cantidad de dinero por impuestos recauda a nivel país. La DGC tiene funcionarios de excelencia, y la DGC, ¿qué es lo que hace? Levanta el casos complejos en materia penal tributaria, y lo envía al Departamento de Delitos Tributarios o a la Subdirección de Fiscalización. Es la que mayor cantidad de dinero recauda, pero la pregunta es por si ha denunciado delitos. Pero por supuesto... ¿Qué delitos ha denunciado la DGC en los últimos años? Pero por supuesto, el caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, el último caso, el caso Ripley, el caso, ¿no es cierto?, La Polar, y otros casos de pérdida tributaria. Lo que pasa es que Marisa estuvo muy poquito tiempo en el Servicio de Impuestos Internos. 2 años. 2 años nos alcanza a conocer la institución. Perdón, ¿el caso La Polar no fue denunciado por impuestos internos? El caso no fue denunciado por impuestos internos, pero Impuestos Internos hizo su recopilación de antecedentes. Está bien, pero una vez que el caso es conocido públicamente por otras denuncias, la pregunta es ¿qué caso aparece de una fiscalización que encuentra impuestos internos sobre un gran contribuyente, que parte de ahí? El caso, por ejemplo, Ripley, o como se llame, no sé, en estos momentos, ¿no es cierto?, nace de la DGC. El caso de pérdidas tributarias, las antiguas pérdidas tributarias, nace de la DGC. Es decir, generalizar eso es no conocer el Servicio de Impuestos Internos. Sencillamente es no conocer la institución. ¿Usted tiene una estadística o un resumen de cuántos casos que vayan de grandes contribuyentes hayan nacido de la DGC en términos de delitos, no en términos de buscar una mejor fiscalización? Sinceramente no tengo esta estadística. Habría que pedirla vía ley de transparencia a las autoridades que están en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Pero en el periodo en que usted estuvo? En el periodo que estuve yo, ¿no es cierto?, se analizaron bastantes casos, se analizan bastantes casos, y se interponen las acciones respectivas. Se analizan bastantes casos. La pregunta es en cuántos casos se interpone una acción por un delito tributario. No le podría calcular, pero por un caso de la DGC, involucra millones de dólares. Un caso de la DGC, usted no puede medir la acción penal por el número de acciones. Usted tiene que medir la acción penal por la calidad y el perjuicio fiscal. Porque por interponer acciones penales por una factura, claro, de 400.000 pesos, ¿no es cierto?, hay otras medidas que el servicio hace, infracciones, liquidaciones, y finalmente se cobran los impuestos. Y esto nos genera una sensación de impunidad, porque vemos que en una serie de casos precisamente no es impuestos internos el que detecta cuando, insisto, son grandes contribuyentes y grandes sumas. Usted ponía el ejemplo de La Polar, el ejemplo de Penta también, aparece por una investigación que hace la Fiscalía por otra parte y llega a detectar una tremenda trama de evasión tributaria, pero esa trama no la había detectado impuestos internos. Impuestos internos podría haber llegado a eso. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que la Marisa fue a denunciar esto al fiscal del Ministerio Público. Pero curiosamente, no hay ningún acta levantada por el fiscal, ni ningún antecedente que haya dejado el fiscal en la carpeta fiscal, que Marisa fue y concurrió ahí. Ninguna. Segundo lugar, el fiscal, señor Gajardo, sabía de esto porque tuvo conversaciones con las defensas para negociar o no la prisión preventiva. Yo entregué en la comisión investigadora los correos. Y él lo supo en diciembre. No sé si le habrá informado de esa reunión también el fiscal Norambuena, ¿no es cierto?, conversaron con él, el abogado defensor. Y después el
fiscal, señor Gajardo, que es un fiscal adjunto, era ese jefe, le preguntaba al abogado, bueno, ¿qué pasa con sus clientes? Y luego, claro, el Servicio de Impuestos Internos, sin saber absolutamente nada de esto, ya tenía el caso, cita a estos contribuyentes y estos contribuyentes se van a autodenunciar. Entonces, no es cierta esa afirmación. El Servicio de Impuestos Internos detecta el caso sin la ayuda de absolutamente nadie y empieza a tomar las declaraciones. Esas condenas que tiene el Ministerio Público son gracias al trabajo de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, de Concepción, de Santiago y de las diversas direcciones regionales. Lo que pasa es que ellos no aparecen en la prensa. ¿Trabajo que ustedes eventualmente hubieran denunciado en algún momento a la Fiscalía, me dice usted? ¿Cuándo? Siempre habríamos denunciado siempre el delito tributario. El otro delito ya estaba denunciado. ¿Y cuánto les faltaba de investigación para hacer esa denuncia al delito tributario? Nos faltaba tomar algunas declaraciones juradas más y estábamos, ¿no es cierto?, tratando de ubicar a este señor que aparecía, el señor Valdivia, porque aparecía en la autodenuncia que se habían hecho los contribuyentes. Y al señor Valdivia finalmente quien logra encontrarlo es la Fiscalía. Y logra que le haga esta declaración clave poco antes de morir. Si se hubiera demorado un poco más la investigación, el señor Valdivia hubiera muerto y tal vez el caso no se hubiera conocido jamás. Bueno, eso dejémoslo al destino, dejémoslo, ¿no es cierto? Lo que yo le quiero decir a usted, el Servicio de Impuestos Internos hizo su trabajo y lo hizo bien. Pero lo hizo bien. Ninguna condena se habría obtenido si no es por el trabajo de los funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. ¿Se puede decir realmente que lo hizo bien? Cuando le pongo el ejemplo nuevamente del señor Valdivia, si se hubiera seguido con el ritmo que llevaba en su investigación de impuestos internos antes de hacer la denuncia, lo más probable es que el señor Valdivia hubiera muerto sin hacer la declaración que finalmente es la que abre todo este elemento y permite llegar al caso Penta. Entonces, ¿se puede decir que estaban haciendo bien una investigación que al ritmo que llevaban probablemente no se hubiera descubierto nunca lo que ocurría con el caso Penta? Yo no puedo haber visto el futuro, si no me dedicaría a otra cosa. Me dedicaría a otra cosa y a lo mejor ganaría muchísimo más dinero. ¿Ah? Esa hipótesis que usted me plantea, creo que, ¿no es cierto?, no estoy en condiciones de contestársela porque no veo el tarot ni nada por el estilo. Creo que el Servicio de Impuestos Internos hace su trabajo seriamente y lo sigue haciendo con su actual director, con los funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios, con los funcionarios del Departamento de Defensa Judicial, con los funcionarios de la DGC y con todos los funcionarios públicos. Y estas denuncias al voleo o estas filtraciones a la prensa que salen que de repente, ¿no es cierto?, que una funcionaria recibió en un sobre 60 millones de pesos, ya tiene que haber sido un sobre tremendo, po. En el caso Penta se ha descubierto que había boletas fraudulentas, desvío de dinero a campañas políticas, gastos de las familias de los involucrados, toda una trama compleja de contratos de forward con otras empresas. Todos esos son una serie enorme de casos de evasión tributaria. Impuestos Internos no había detectado ninguno de ellos. ¿Qué mea culpa se hacen? Mire, en este momento yo no represento al Servicio de Impuestos Internos. Pero mientras estos delitos ocurrían, usted sí estaba ahí, a cargo de la subdirección jurídica, ni más ni menos. Claro. Pero yo no represento ni soy la voz oficial del Servicio de Impuestos Internos. Le pregunto por su gestión. Lo relativo a mi gestión, yo diría que acá esto es igual, muy parecido a la que tuvimos hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, también con el financiamiento de las campañas políticas, el caso Publicam. Y ahí creo que faltó un mayor rigor o un nuevo plan de lucha contra la evasión. Yo me alegro que estas nuevas facultades que están dentro de la reforma tributaria y que van a empezar a operar a contar de septiembre, finales de septiembre, 30 de septiembre, van a permitir al servicio hacer esto. El servicio tiene que actuar dentro de la legalidad vigente. Si el servicio no tiene la herramienta de fiscalización,
es evidente que no lo puede hacer. Pero no las tiene, el servicio no podía revisar las boletas, por ejemplo, si efectivamente correspondían a servicios prestados por terceros, si aparecían boletas vinculadas a políticos sin ninguna relación con Penta, o no podía revisar toda esta serie de operaciones de forward entre Penta y empresas relacionadas. Yo creo que lo relativo a lo que usted me plantea de los políticos, ¿no es cierto?, tienen el giro político, pero no son contribuyentes propiamente tal. Ellos no presentan declaración de impuestos como políticos, como candidatos. Ellos presentan esos antecedentes a otra institución, no al Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que ahí hay un gran No, pero las boletas que giran todo personas cercanas eso, a ellos, todas esas boletas son antiimpuestos internos. siempre, si fueran todas las boletas electrónicas, yo digo todavía, el servicio podría haber, ¿no es cierto?, hecho eso. Pero todavía quedan las boletas de carácter papel. Yo no conozco... ¿Y las boletas de papel no se fiscalizan? No es que se fiscalicen, pero se tiene que, ¿no es cierto?, iniciar el proceso de fiscalización, citar al contribuyente, que venga el contribuyente, ¿no es cierto?, a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ah? No es, aquí hay que regirse, hay una ley de derechos de los contribuyentes, el artículo 8º bis, está nuestra Constitución Política de la República. ¿Y los contratos de los forward ustedes nunca se metieron en ese tema? ¿Nunca pensaron que podía haber algo sospechoso en esta enorme serie de contratos con ganancias y pérdidas? Yo desconozco eso, sinceramente, desconozco antecedentes. Esos antecedentes de parte del área de la subdirección jurídica no estaban, y habría que ver si estaban en otra área, la subdirección de fiscalización. Pero le quiero señalar, por último, ¿no es cierto?, que hace mucho daño a las instituciones señalar, ¿no es cierto?, esto de una corrupción generalizada, o que existe solamente un fiscal capaz de llevar este caso. Existen muchos fiscales muy capaces. También el fiscal área, que es pareja de la señora Marisa Navarrete, que es un fiscal también muy capaz. Y yo confío plenamente en el fiscal nacional Sabas Chaguán. Jorge Torres, ex subdirector jurídico de Impuestos Internos, gracias por haber estado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.